Bueno, vamos a continuar con nuestro estudio de la palabra de Dios y para ello seguimos en la carta del apóstol Pablo a los Efesios. Estando en esta carta, hoy nos vamos a enfocar en el capítulo 5. Vamos a trabajar los primeros 2 versículos, desde ahí vamos a hacer un salto. En ese salto nos vamos hasta el versículo 21. Bueno, capítulo 5, versículos 1 y 2. Después saltamos hasta el versículo 21. Amén. Dice así entonces: por tanto, sean imitadores de Dios como hijos amados, y anden en amor, como Cristo también nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros, como ofrenda y sacrificio en olor fragante a Dios. Pasamos al versículo 21. Y sometiéndose unos a otros en el temor de Cristo. Las casadas estén sujetas a sus propios esposos, como al Señor. Porque el esposo es cabeza de la esposa, así como Cristo es cabeza de la iglesia, y él mismo es salvador de su cuerpo. Así que como la iglesia está sujeta a Cristo, de igual manera las esposas lo estén a sus esposos en todo. Esposos, amen a sus esposas, así como también Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella, a fin de santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua con la palabra, para presentársela a sí mismo una iglesia gloriosa, que no tenga mancha ni arruga, ni cosa semejante, sino que sea santa y sin falta. De igual manera, los esposos deben amar a sus esposas como a sus propios cuerpos. El que ama a su esposa, a sí mismo se ama. Porque nadie aborreció jamás su propio cuerpo, más bien lo sustenta y lo cuida, tal como Cristo a la iglesia, porque somos miembros de su cuerpo. Por esto dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer, y serán los dos una sola carne. Grande es este misterio, pero lo digo respecto de Cristo y de la iglesia. Por tanto, cada uno de ustedes ame a su esposa como a sí mismo, y la esposa respete a su esposo. Iniciamos entonces orando. Señor, te damos gracias por este precioso tiempo que tú nos concedes para la proclamación de tu palabra. Permite que los hermanos que están viendo este programa a través de la internet, a través de sus televisores, Señor, reciban gracia de tu parte y unción del Espíritu Santo para ver y entender todo aquello que tú has dispuesto en tu corazón desde antes de la fundación del mundo para nosotros en estos momentos. Te pido también gracia para hacer una proclamación correcta de tu palabra y para bendecir a mis hermanos, a todos aquellos y a mí mismo, Señor, a través de esta proclamación. Lo declaramos en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, es un tiempo distinto el que estamos viviendo. No necesito resaltar que la celebración de la Navidad y del Año Nuevo, como se nos ha planteado, no sé, algunos ya tal vez han celebrado familiarmente la Navidad y han notado la diferencia, ¿cierto? Porque ya no podemos estar grandes cantidades. Había familias que se reunían 60, más personas, hasta 100 a hacer la celebración. Lo mismo para el Año Nuevo. Este año es distinto, no podemos estar sino por pequeños núcleos en las casas y si queremos hacer grandes reuniones es necesario que utilicemos la tecnología. Damos gracias a Dios porque podemos usarla. Pero una cosa sí es cierta, el Señor nos está colocando en una situación especial, en una situación en la cual nos enseña a mirarnos a nosotros mismos y entender que tal vez lo que está sucediendo es porque Él quiere formar en nosotros algo especial. Llegando a nuestro tema particular, es una época que también se ha caracterizado por un incremento en la violencia intrafamiliar. Esas son noticias que nos llegan a cada momento. La violencia intrafamiliar viene incrementándose y le echan la culpa al aislamiento por la pandemia, que crea roces, que crea resistencias en las casas y que esto ha generado en muchos casos aún violencia física. Más allá de esto, hay roces, hay rencillas, hay enemistades y muchos están pensando que cuando puedan hacerlo ya no van más y se van a enfrentar a la decisión de la separación y el divorcio. Veamos si esto es verdad, si las estadísticas sostienen esta apreciación. Y vemos que desde el año 2017, mirando los reportes en las comisarías de familia, viene incrementando la cantidad de casos de violencia intrafamiliar. En el año 2020 no es una excepción.
En el periodo entre enero y noviembre, generalmente se hace una especie de corte para observar cómo ha sido el comportamiento año tras año de la violencia en las casas. Y lo que observamos es que en el año 2019 hubo un total de 23.929 casos de violencia intrafamiliar. En el mismo periodo, es decir, entre enero y noviembre del año 2020, tenemos ya el consolidado, y es que ha habido 27.400 denuncias en las comisarías. ¿Qué quiere decir eso? Que hay 3.800 casos más con respecto al año anterior, que era un año en el cual había habido un aumento con respecto al 2018 y en el 2018 uno con respecto al 2017. El incremento es alrededor del 16%. Entonces sí es un problema en aumento. ¿Podemos decir que es la pandemia? Tal vez sí. Tal vez el hecho de que ahora tenemos que estar con la misma persona más tiempo crea mayores posibilidades de que aquellas pequeñas cositas que nos parecían molestas e insignificantes, pero pasables, ahora ya las tenemos que soportar durante más y más tiempo y llegar a la conclusión de que no podemos vivir con una persona así. O la misma situación, la ansiedad, la enfermedad, ocasionalmente la muerte, los problemas económicos que se han presentado, han sacado de nosotros aquellas cosas que no son tan buenas y por esto se están presentando estas situaciones. Tal vez entonces sí sea culpa de la pandemia, pero realmente yo creo que Dios está apuntando a nuestros corazones y nos quiere hacer ver a través de la pandemia como en un espejo nuestras propias vidas, para que veamos y entendamos que no estamos preparados para enfrentar situaciones en familia y que muchas de esas ocasiones vamos a terminar teniendo rencillas que en algunos casos pueden llegar a ser irreconciliables. Muy bien. Sí, alguien dirá, pero ¿será que Dios nos deja allí? ¿Nos deja sin esperanza? ¿Nos deja contemplando la destrucción progresiva del núcleo familiar y que el proyecto satánico de destrucción de la familia se hará una realidad? Yo creo que el Señor no nos ha dejado solos. Vemos en esta carta a los Efesios que es sin lugar a dudas en la que más se nos habla de una manera intencional acerca de cómo deben ser las relaciones dentro de la familia, las claves para poder pasar estos momentos de crisis, estos momentos en los cuales la familia está siendo amenazada. Empecemos con un ejemplo sencillo. Cuando yo era pequeño, veía a mi papá y me parecía el mayor de los héroes. Y en realidad era un hombre bueno, trabajador, amoroso, cuidadoso, responsable. No tengo queja de él. Hace poco nos dejó y fue a la misma presencia del Señor. Yo espero algún día encontrármelo allá. Pero una cosa que para mí era muy importante era ver ese ejemplo y considerar que hacia futuro yo me veía como él. Y hoy veo en mis hijos algo muy parecido. Cuando estaban pequeños, ellos querían imitarnos y yo veía muchas veces a mi hijo, el que hoy ya es un hombre profesional, que quería imitarme. Una de las cosas que me parecía muy graciosa era ver a mi hija que veía cómo me afeitaba y echarse crema de afeitar en la cara. Y mi esposa le tenía que decir que no, que tuviera cuidado porque estaba con una máquina de afeitar en sus manos. Son cosas que son graciosas, aunque a veces se implicaban algunos riesgos, pero nos dicen cómo es la tendencia que tienen los hijos a imitar a aquel padre a quien admiran, a quien ven como alguien más grande. Y esto es algo de lo que nos está diciendo aquí el apóstol Pablo. Dice, por tanto, Efesios 5, en versículo 1, sean imitadores de Dios como hijos amados, y anden en amor como Cristo también nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros, como ofrenda y sacrificio en olor fragante a Dios. Aquí tenemos una aseveración, siendo que Dios nos ama, y ha demostrado a un amor tan grande por nosotros, lo menos que podemos hacer es nosotros a su vez amarle a través de la imitación de quien es. Y eso significa que nuestra vida sea una expresión del mismo amor de Dios. Así es el encabezado de este capítulo y que cubre todos los demás versículos hasta los que vamos a considerar a partir del versículo 21. Pero es una invitación que conlleva un reto muy particular.
Y es que no se trata de imitar a cualquier persona, sino a Dios. En el capítulo 19 del libro de Levítico vemos una orden de nuestro Señor similar, cuando dice, sean santos porque yo, el Señor su Dios, soy santo. Jesucristo repite algo muy parecido más adelante en el capítulo 5 de Mateo, versículo 48, cuando nos dice, sean pues ustedes perfectos como su Padre que está en los cielos es perfecto. No es fácil. Si yo me pongo a pensar en que debo imitar la perfección de Dios, digo, caramba, esto es difícil, esto no es sencillo. Si el Señor me dice que yo debo ser santo como Él, le digo, Señor, esto no es tan fácil. ¿Cuál es la forma en que el Señor quiere que nosotros seamos capacitados? Que nosotros lleguemos a representar ese carácter santo y perfecto de Dios. Primero que todo nos pone el hermoso ejemplo de su Hijo Jesucristo, porque nos dice, así como Cristo lo hizo, pues nosotros tenemos que hacerlo. Todos recordamos ese bello y hermoso ejemplo que tenemos en el capítulo 2 de la carta de los Filipenses, cuando el apóstol Pablo nos dice que debemos tener la misma actitud que tuvo Cristo Jesús. Filipenses 2, versículos 5 al 8. Dice, tengan la misma actitud que tuvo Cristo Jesús. Aunque era Dios, no consideró que el ser igual a Dios fuera algo a lo cual aferrarse. En cambio, renunció a sus privilegios divinos, adoptó la humilde posición de un esclavo y nació como un ser humano. Cuando apareció en forma de hombre, se humilló a sí mismo en obediencia a Dios y murió en una cruz como morían los criminales. La invitación que nos hace Pablo en este, como en otros textos, es que imitemos a Cristo en su disposición de sacrificarse y entregarse por los demás, aún al punto de dar su vida, aún al punto de asumir la forma de un esclavo, de un siervo. Eso lo veíamos en la semana anterior, con la prédica del pastor Héctor. Y es un llamado que tenemos todos a representar esa situación y ponerla en práctica en las familias. Es decir, que nuestras vidas agraden a Dios en todo, así como nuestro Señor Jesucristo agradó al Padre en todo. Eso es la invitación que tenemos cuando nos dice que nosotros debemos tener esa misma intención que hubo en Jesucristo. ¿Cómo vamos a vivir eso? Vamos a mirarlo. Lo primero es que vamos a encontrar aquí unas palabras que no son del todo agradables en nuestro tiempo. ¿Qué dice en Efesios 5:21? Cuando entramos a considerar este asunto de la vida de las parejas. Dice, y sometiéndose unos a otros en el temor de Cristo. Sometiéndose. Yo creo que esta es una de las palabras más difíciles que hay en la palabra de Dios para nuestros tiempos. Cuando en la Biblia se nos dicen sométanse, todos nos corre cierto escalofrío por el cuerpo, en el sentido de que vivimos en un mundo en el cual el sometimiento es algo negativo. Se nos dice más bien que nosotros debemos estar dispuestos a luchar por nuestros derechos, a rebelarnos contra las situaciones de injusticia y a reclamar por aquello que nosotros pensamos que es lo justo para nosotros. No quiere decir que sea malo hacerlo, pero no que debe ser el centro. Y al contrario, a lo que nos invita la palabra es a que nos sometamos. ¿Qué quiere decir con esto de someterse? La palabra es un compuesto, que quiere decir más o menos como poniéndose debajo del otro o alineándose bajo el otro. Y es un término que se usaba en el ejército, es decir, que el soldado se colocaba en obediencia a las órdenes de su superior. Y eso es a lo que está invitándonos Dios a través del apóstol Pablo. Y es que nos sometamos unos a otros en el temor de Cristo. Hay una circunstancia aquí bien interesante y es la forma en que está escrito este someterse. Y tiene varias implicaciones, porque sugiere una acción continua, ¿sí? O sea, vivimos es como vivir sometiéndonos, pero no vivir sometiéndonos ayer y mañana, sino también en el hoy. Todo el tiempo, es un continuo de acción. Y no solo eso, sino que se pide a cada cual que se sacrifique voluntariamente en el servicio al otro. Luego tenemos esto,
que ese someterse debe ser todo el tiempo, que debe hacerse ahora, que debe ser recíproco unos por otros, que implica un mandato, no es una sugerencia, y que reconoce que no hay nadie mayor a otro. Eso es todo lo que está aquí escrito. Pero hay otra palabra aquí que nos resulta incómoda. Si ya el someternos nos parece que es difícil, ahora vemos otra palabra que no nos gusta, que es la palabra temor, que es otro de esos vocablos incómodos. Temor de Cristo. Y lo que implica es que tenemos que tener reverencia amorosa hacia Cristo. ¿Cuál debe ser la motivación por la cual nos sometemos unos a otros? Porque amamos a Dios, porque amamos a Cristo. Cuando a mí a veces me preguntan, oye, ¿por qué haces esto? ¿Por qué lo estás haciendo? ¿Por qué te sometes a seguir las cosas que dice la Biblia? Sencillo, porque amo a Cristo, porque amo a Dios. Esa es mi motivación principal. Hay que hacer aquí una advertencia, y es que esto no funciona, esto de someterse, si ambas partes, es decir, el esposo y la esposa, no se someten mutuamente. Aquí no hay lugar a la unilateral, ambos deben hacerlo. ¿Por qué? Porque no se trata de alguien oprimiendo a otro y alguien siendo oprimido. Se trata de una entrega recíproca voluntaria. ¿Amén? Bueno, muy bien. Esto no es nada fácil. Sobre todo, como les decía, en un mundo en el cual se nos está invitando todo el tiempo a que no nos sometamos, sino que nos impongamos, que tratemos de sobresalir, de ponernos por encima de los demás. Esto parece algo anacrónico y difícil de hacer. Pero el Señor nos entregó un laboratorio, en un laboratorio en el cual vamos nosotros a ir ensayando, entrenando y aprendiendo a hacer esto. Y eso es la familia. Hace muchos años, yo recuerdo que tendría yo unos 12 años, tal vez, 12 años. Y tuve un excelente desempeño académico en ese año. Yo era un bobo come libros en el colegio. Es decir, yo era de esos que siempre estaba en los primeros lugares. Y no lo digo simplemente por orgullo ni nada, sino porque así fue. Realmente me pasaba. Yo tenía esa tendencia a querer estudiar mucho, a que me fuera bien, etcétera. No sé cuáles eran las motivaciones. Lo cierto es que en ese año me fue muy bien. Terminaba mi primer año del bachillerato y obtuve el premio de excelencia académica. Y siempre le daban un regalo en el colegio al que había obtenido esa excelencia. Yo estaba en un colegio de frailes dominicos. Y cuando me entregaron mi regalo, yo abrí el empaque y encontré un librito, no muy grande, de pasta roja dura, que se llamaba La imitación de Cristo, de Tomás de Kempis. Pues resulta que este libro había sido escrito por allá en el siglo XV por un monje que hacía parte de todo un movimiento que quería promover un volver a las verdades de la doctrina católica. Era un libro devocional. Y ese libro devocional, como todos, uno tenía que hacer una serie de ejercicios para ser cada vez más como Cristo. Y el centro era el comportamiento ascético, el hacer a un lado el mal, aislarse de las cosas malas, ¿sí? Pues este libro en su tiempo fue absolutamente popular, con decirles que fue escrito antes de que existiera la imprenta, y antes de que existiera la imprenta ya había más de 700 copias de este librito por todos lados, y había sido traducido a muchos idiomas. Originalmente había sido escrito en latín. Pues entonces este es el libro que me entregaron a mí al final de ese año, y yo lo miré con cierta decepción porque esperaba algo distinto, no un libro de religión. Lo cierto es que yo abrí el libro y estaba muy bien ilustradito y todo, pero era terriblemente aburrido. Y no creo haber avanzado más de 2 páginas. Tal vez yo creo que hasta al día de hoy nunca más volví a coger ese librito de la imitación de Cristo. ¿Por qué? Porque era una serie de indicaciones acerca de vivir una vida correcta que pasaban como haz esto, haz aquello, esto más. Bueno, pero ¿qué le decía eso a un niño? En cambio,
en la palabra de Dios hay una muestra de cómo Dios espera que lo hagamos de una manera práctica, cómo mostrar la vida que es una imitación de Cristo. Como les decía, es un laboratorio y ese laboratorio es la familia. Vamos a ver cómo nos lo muestra y él empieza a decírselo a las mujeres, a las casadas. Y dice así en los versículos 22 al 24. Las casadas estén sujetas a sus propios esposos como al Señor. Porque el esposo es cabeza de la esposa, así como Cristo es cabeza de la iglesia y él mismo es salvador de su cuerpo. Así que como la iglesia está sujeta a Cristo, de igual manera las esposas lo estén a sus esposos en todo. Yo creo que aquí vamos a correr el riesgo de ser desagradables a los colectivos feministas. ¿Por qué? Porque hoy se considera un valor el que las mujeres se impongan, que las mujeres no se dejen, que las mujeres lleguen a los mismos cargos y a la misma influencia que tiene el hombre, que desarrolle todo su potencial y que al desarrollar ese potencial ella pueda proyectarse aún por encima de los hombres. Y se ha llegado al extremo de querer decir que la mujer está por encima del hombre y que debe reemplazarlo en muchas cosas. Pero si el rol que está especificado en la palabra de Dios es un rol de subordinación, ya la cosa no parece tan agradable para aquellos que hoy tienen esta proclama de estilo de vida. Pero lo cierto es que esto es lo que nos dice la palabra. ¿Por qué surge esta dificultad? Porque estamos en un tiempo en el cual nos medimos por los logros, no por lo que somos. Entonces, entre más cosas logremos, tengamos, alcancemos, valemos más. Sin embargo, esa no es la apreciación que nosotros tenemos en la palabra. En el mundo actual, el jefe vale más que la aseadora, la gerente más que el empleado, el director del departamento tiene más valor que el patinador, que el que hace los mandados, que el mensajero. Y es porque hay un problema básico de identidad. Ya la insistencia es ¿quién soy yo? Ya no es más. Ahora es ¿qué hago? ¿Qué obtengo? ¿Qué logro? ¿Sí? Y esto es lo que hace que las expectativas de las personas sean obtener y lograr cosas. Pero la verdad es que no podíamos tratar de que las mujeres sean más importantes por el hecho de sobrepasar a los hombres. Ni tampoco pensar que si nosotros tenemos un diseño determinado por Dios para cada uno de nosotros, sea usurpando el lugar del otro que vamos a obtener nuestra realización. Debemos reconocer que tenemos aptitudes distintas, tanto hombres como mujeres, que hacen que nos desempeñemos de manera distinta en determinados roles y que seamos más aptos para unos que para otros. El tratar de actuar de una manera contraria es dañar el modelo de Dios. Es como si yo tengo un hermoso y flamante Ferrari que quiero correr por un terreno destapado y querer lograr que el Ferrari haga lo mismo que un camión de varios ejes, solamente porque yo no quiero permitir que el camión haga las cosas como las hace y yo quiero hacerlo con mi Ferrari. Y hay otro aspecto, y es que se enfatiza mucho la rivalidad, pero la realidad es que la familia es un equipo. Miremoslo de esta manera. En un equipo de fútbol, por ejemplo, hay un portero, otros son defensas, unos mediocampistas y finalmente tenemos los delanteros. El portero no es el que hace los goles, es el que los evita. Y los delanteros tienen la función de buscar la portería contraria. Puede suceder alguna vez que el golero, el portero, sea el que haga un gol, pero esa no es la regla, esa es la excepción, porque cada uno tiene una posición dentro del campo de juego. La mujer fue diseñada como ayuda idónea. ¿Quiere decir que es menos que el hombre por ello? No, de ninguna manera. Su valor es idéntico al del hombre, solamente que su rol es distinto.
recordemos una cosa. Hemos dicho desde el principio que para que esto del sometimiento funcione sin que haya opresión de unos por los otros, se necesita que esto sea recíproco. ¿Cómo sucede esto con la esposa? Dice acá que las esposas se deben sujetar al marido. ¿Cómo? Como la iglesia se sujeta a Cristo. ¿Cuánto? En todo. Alguien dirá, no, esto es una licencia para que haya autoritarismo, para que haya vejación, para que se subyugue a la mujer. Pero la verdad es todo lo contrario. Vamos a ver el versículo 23 del capítulo 5. Dice, porque el esposo es cabeza de la esposa, así como Cristo es cabeza de la iglesia y él mismo es salvador de su cuerpo. Aquí el sentido de ser cabeza, cuando se dice que Cristo es cabeza, quiere decir que es autoridad. Entendemos así que el modelo de la autoridad del esposo hacia la esposa es el mismo modelo de autoridad que tiene Cristo hacia su iglesia, ¿cierto? ¿Por qué nosotros nos sometemos a Cristo? Fácil, porque sabemos que Él se entregó por nosotros y dio su vida y por eso es Señor sobre todo, ¿cierto? Su intención siempre, a través de toda su vida, fue el bienestar de todos nosotros. Y entendemos que el sacrificio que hizo en la cruz trajo un gran beneficio para todos. Y que nada de lo que Él nos ha mandado es para dañarnos, sino que es para nuestro bien, ¿cierto? No quiere destruirnos, quiere que nos vaya bien. Ese debe ser el modelo por el cual nosotros nos debemos mover como esposos hacia nuestras esposas. Y eso es lo que hace que ellas se sujeten. Veamos, en una versión antigua de la palabra, dice así, este mismo versículo 23. Porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, y Él es el que le da la salud al cuerpo. Nuevamente, como Cristo es cabeza de la iglesia, y Él es el que da la salud al cuerpo. Una mujer cuyo marido está viendo siempre por su bienestar es una mujer saludable y es una mujer que gustosamente se someterá a su esposo. Sencillo. Recordemos que esto es un asunto de reciprocidad, ¿cierto? ¿Cómo funciona entonces para el marido? Bueno, ya vimos cómo es para la esposa, que la esposa se sujete a su marido en todo. ¿Por qué? Porque su marido representa a Cristo, un Cristo que vino para dar bienestar a su iglesia de la cual es cabeza. Entonces nosotros debemos ser cabeza como esposos para la mujer, buscando siempre su bienestar y lo mejor para ella. De esa manera la mujer se somete. Sencillo. Ahora para el hombre. Una cosa que quisiera yo aquí resaltar es que pareciera a veces que lo que el apóstol Pablo dice es más duro para la mujer que para el hombre, pero yo creo que es completamente al contrario. Es más duro para el hombre que para la mujer. Vamos a verlo. Muy bien. Veamos cómo funciona esto. Veamos los versículos siguientes. Estamos en Efesios 5 y vamos a los versículos 25 en adelante. Muy bien. Aquí estamos. Esposos, amen a sus esposas, así como también Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella, a fin de santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua con la palabra, para presentársela a sí mismo una iglesia gloriosa, que no tenga mancha, ni arruga, ni cosas semejantes, sino que sea santa y sin falta. Aquí hay algo que me parece curioso, que cuando lo leía dije, oiga, curioso que cuando Dios le dice a la mujer que se sujete, al marido no le pide que gobierne. ¿Cierto? No, aquí no dice en ningún momento que la mujer se sujeta y el marido gobierna. ¿Qué es lo que se le pide al hombre? Se le pide que ame. A la mujer que se sujete, al hombre que ame. Y aquí el amor al que se están refiriendo no es el amor erótico, que es el amor eros, ni al amor del compañerismo, de la fraternidad, ese amor fileo, sino la palabra aquí es el amor del sacrificio, agapao, en griego. Es el amor que se entrega todo por el otro, aún a costa de su propia vida,
es el que dice: tanto amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito. Es ese mismo tipo de amor. Es un amor que se priva de sus propios derechos, que se priva de sus intereses, que hace a un lado sus deseos. Esto era algo totalmente nuevo cuando lo escribió el apóstol Pablo. Anteriormente teníamos otra tendencia muy distinta. Un comentario de un autor dice esto y lo voy a leer textualmente porque se me hizo muy apropiado. Dice: en el mundo antiguo, es decir, en el tiempo en el que vivió nuestro Señor Jesucristo y el apóstol Pablo, aparte de proveer a sus esposas de techo y alimento, los maridos tenían relativamente pocas obligaciones. Eran libres de hacer lo que les pareciera, mientras que ellas estaban obligadas a realizar las tareas domésticas y lo que sus maridos les pidieran. Las palabras de Pablo cambian definitivamente la situación. A los maridos se les pide que, en lugar de dejarse llevar por sus propios intereses personales, den prioridad al bienestar de sus esposas y se preocupen de sus necesidades. Interesante, ¿cierto? De manera paralela a como Cristo presentará algún día a su iglesia santa e intachable, el marido tiene la obligación de presentar algún día a su esposa a Dios santa e intachable. Y lo debe hacer velando sacrificialmente por su bienestar. Interesante. Y esto debe cumplirse en cada aspecto de la existencia de la mujer, para que ella se presente intachable. ¿Cuál es el modelo? ¿Cuál es la lógica detrás de eso? La razón. Porque hemos sido hechos una sola carne. Y siendo así, nadie puede decir que aborrece su propio cuerpo. Eso es lo que dice aquí en Efesios 5, 29 al 31. Porque nadie aborreció jamás a su propio cuerpo. Más bien lo sustenta y lo cuida, tal como Cristo a la iglesia, porque somos miembros de su cuerpo. Y afirma: por eso dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne. La lógica es simple: si somos una sola carne y nadie aborrece su propio cuerpo, sino que lo cuida, así debemos cuidar a nuestra esposa, así como cuidamos nuestro cuerpo. Y hay un añadido que nosotros tenemos que ir a la carta del apóstol Pedro, la primera carta, para ver un toque de particular cariño que hay acerca de este mandato. En el capítulo 3, en el versículo 7, dice así: de igual manera, ustedes esposos, sean comprensivos en su vida conyugal, tratando cada uno a su esposa con respeto, ya que como mujer es más delicada, y ambos son herederos del grato don de la vida. Así nada estorbará las oraciones de ustedes. Aquí donde dice más delicada, que la mujer es más delicada, en el original dice que es un vaso más frágil. Bueno, entonces, ¿qué quiere decir? Que un vaso más fácil se rompe más fácil. Voy a poner un ejemplo que puede parecer un poco loco, pero creo que nos ayuda a entender esto. Cuando nos casamos mi esposa y yo hace ya 26 años, nos regalaron un juego de copas finas. Y cada año se nos han ido rompiendo alguna, pues no sé, cada año no se rompe una, pero sí se nos han roto varias. Y la razón de que se nos rompan, a pesar de que les tenemos mucho cuidado, es cuando las lavamos o alguna cosa. Por ejemplo, la última vez que se me rompió una, hace algún tiempo, fue porque las estaba lavando, coloqué una de las copas al lado, di una vuelta y cuando retorné a la posición en que estaba, toqué con el codo la copa. La copa cayó sobre la mesa de donde estaba lavando, ¡pa! Y nada más con eso, ¡pum!, se rompió. Y una vez se les rompió un pedacito, pues la copa ya no sirve para nada. Hay que botarla, ¿sí? Eso pasa con la cristalería fina. Entonces, ¿cuál sería la comparación? El hombre es como un vaso de esos de frasco de mermelada. No sé si ustedes han visto esos frascos de mermelada. Esos frascos que cuando uno termina la mermelada, lo sigue usando después para servir ahí el jugo o la leche. Esos vasos les puede uno caérsele al suelo, no les pasa nada. No se rompen, ¿sí? En cambio, una cosa muy diferente es un cristal fino, por ejemplo, un cristal de Baccarat. Esos cristales son supremamente delicados y se deben manejar de la misma manera. Ahora,
Para aquellos que quieren pretender que el hombre vale más que la mujer porque es más fuerte, porque es más rudo, ¿qué es más valioso? ¿El vaso de mermelada o el cristal de Baccarat? Definitivamente es mucho más valioso el cristal de Baccarat. Y a la mujer se le compara con ese cristal delicado y frágil. Ahora, con ese cuidado primoroso con el cual debemos cuidar a una copa de aquellas, y yo tengo mucho cuidado, y en mi casa tenemos mucho cuidado para que no se nos siga descompletando la cristalería. Con ese mismo cuidado, nosotros debemos llevar la vida de nuestras esposas porque son más delicadas, se quiebran más fácil. Cuando tenemos una palabra dura hacia ellas, ellas lloran y dicen, ay, pero ¿qué le dije yo? ¿Cuál fue el problema? Pues son más delicadas. Ah, es que las mujeres sí son tontas, dice alguno. No, es verdad, son más delicadas, pero igual son mucho más finas, más valiosas. Nosotros, en cambio, somos como vasos de mermelada, duros y rudos. Si ustedes tienen, por el contrario, un marido que cuida a su esposa, velando por ella como si fuera su propio cuerpo, y que la trata con respeto, que la ama, que sabe que es más delicada y la trata con cariño, ¿cuál esposa no se sujetaría? Vamos a ir terminando. Volvamos un poquito sobre el problema de la violencia intrafamiliar. Supongan por un momento que en cada uno de los hogares, digamos de la iglesia, no necesariamente de toda Colombia, porque pues se necesitaría que todos hubieran estado expuestos a estas verdades bíblicas. Pero si nosotros que conocemos la palabra, implementamos esto en nuestros hogares, si seguimos este modelo bíblico de relaciones en la pareja, en la familia, si esto se diera, ¿habría lugar a las vergonzosas estadísticas de violencia en los hogares? Yo creo que no. Miremos por un momento específicamente. ¿Sí? ¿Recuerdan que les decía que ha habido más de 27,000 casos de violencia intrafamiliar este año desde enero hasta noviembre? Pues de esos 27,000, 20,000 fueron en contra de las mujeres. Quiere decir que de alguna manera esto que nos enseña el Señor acerca de amar y de cuidar a la mujer, a tratarla como un vaso más frágil, no se está dando. ¿Cuál es la solución? La solución no es empoderar a las mujeres, que es lo que muchos están diciendo, para que puedan llevar la pelea de igual a igual. Se trata más bien es de reconocer al otro, las necesidades, los problemas de salud, su bienestar, y entregarse abnegadamente para que sean una realidad. Cuando yo estaba pensando en esto, recordé algo que vi en el año 1989. Yo era un muchacho de 20 y tantos años en ese tiempo, y había una película muy simpática que estuvo nominada a los Óscares, se llamaba La Guerra de los Roses. Los más viejitos la hemos visto, los más jóvenes tal vez, pero les recomiendo que algún día la miren. En esta película, una pareja de jóvenes, un estudiante de Derecho de Harvard, conoce a una mujer, se enamora de ella, se casan, este hombre se gradúa, es muy exitoso y termina en Washington en un puesto muy especial. Cuando llegan a Washington, la mujer encuentra una casa soñada, una casa grande, hermosa, que había pertenecido a una pareja de ricos que habían muerto. Y allí ella la compran y allí establecen su hogar. Es una de esas casas de sueño, grandes, con una sala inmensa, con una escalera enorme en forma de caracol, y que en la parte más alta se veía una de esas arañas de cristal fino. Seguramente de cristal de Baccarat, algo muy lindo. Y resulta que esta pareja empieza esa vida de casados y tienen todo para triunfar. Tienen dinero, tienen fama, tienen reconocimiento, tienen buenos empleos, tienen hijos, tienen un perro, tienen un gato, tienen buenos vecinos. ¿Qué les puede faltar? Pero la relación se va deteriorando en la medida en que no se van considerando el uno al otro, como dice aquí la palabra. Y llegan un momento en que se odian profundamente. Y se plantean el divorcio. Y al plantearse el divorcio, ella dice, bueno, pero yo me quedo con la casa. Y él dice, no, señor, yo no te voy a dejar la casa. Y dentro de ese rifirrafe deciden que no se van a separar, sino que van a dividirse la casa. Y que cada uno vive en una parte de la casa. Pero de una violencia
y en una agresión tal que en determinado momento llegan al punto de que se lesionan en su integridad física. Y esas lesiones llegan hasta el extremo de que intentando agredir el otro, mueren colgándose de la famosa araña que había en la mitad de su sala, de su estar, y esa araña se cae al suelo y los dos caen heridos mortalmente. ¿Saben cuál es la parte más dolorosa de esta película? Estando allí en esa situación, ambos agonizantes, el hombre trata de tocar el hombro de su esposa que está muriendo, y ella, con el último esfuerzo que le queda, le retira la mano a su esposa para que no la toque. Llegaron el odio hasta un extremo así. Esto es lo que sucede cuando llegamos al extremo de empoderar a las personas de tal manera que se vuelvan rivales, que se vuelvan enemigos unos del otro. No. La solución no es que nos igualemos en armas, sino que nos sometamos el uno al otro en el temor a Cristo. Yo creo que lo que debemos impulsar en los hogares es que entendamos que así como Cristo se entregó a sí mismo, se humilló y se rebajó a sí mismo por amor a todos nosotros, en cada familia de manera recíproca, el esposo se somete a la esposa se somete al esposo, y los hijos también cumplen esa parte, como lo veremos más adelante en otra predicación. No existe otra manera de que la familia sea restaurada. Si esto logramos que suceda, vamos a ver familias sanas, familias fuertes. Vamos a lograr la verdadera imitación de Cristo, que no es un librito de soluciones religiosas, sino es algo muy práctica. Algo que nos dijo el Señor: ámense unos a otros como yo los he amado, y amen a su prójimo como a sí mismo, y amen a Dios con todo su corazón, alma, mente y fuerzas. Oramos. Amado Señor, entregamos esta predicación de tu palabra y algo que parece muy complicado, muy difícil. Y es que tengamos la actitud de someternos unos a otros. No es fácil, Señor. Reconocemos que nuestro orgullo, que nuestras expectativas, que el afán de obtener cosas hacen que esto sea difícil, y que en ocasiones aquella persona que está a nuestro lado, con la que decidimos hacer un proyecto de vida, la vemos más como rival o enemiga, y no necesariamente como lo que somos, un equipo, una unidad en la cual todos debemos impulsar para el mismo lado. Señor, ayúdanos a interiorizar, a vivir estos aspectos en el poder de tu Santo Espíritu, que la mujer se sujete a su esposo de una manera tal que ella pueda darle honra a su marido, que el esposo por su parte considere a su esposa de tal manera que él esté dispuesto a negarse y aún a morir por su esposa. Con un esposo así, las esposas se sujetan. Con una esposa así, los esposos amarán más. Señor, te pido que esto sea una realidad en mi hogar, para que estas estadísticas, Señor, que son vergonzantes, que traen, Señor, manchas sobre nuestra sociedad, vayan revirtiéndose y un día podamos decir que la violencia intrafamiliar en nuestra ciudad, en nuestro país, se redujo a cero. Gracias, Señor. Lo declaramos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén y amén. Dios los bendiga a todos. Feliz Año Nuevo.